Muy buenos días, estudiantes del grado 10º de la institución educativa Leonidas Acuña. Continuando con el tema de la estructura textual, en esta oportunidad dentro del plan de clases número 8 estaremos trabajando las propiedades textuales de la coherencia y cohesión. Tenemos por una parte que la coherencia y cohesión son propiedades textuales que hacen que un conjunto de enunciados u oraciones puedan comprenderse como un texto con sentido completo. Dentro del plan de clases encontraremos una serie de esquemas que van a resumir la importancia de estas dos propiedades textuales. Tenemos por un lado que cuando seleccionamos la información relacionada con el tema que se va a tratar y a organizar, estamos hablando de la coherencia, y cuando utilizamos mecanismos lingüísticos que manifiestan la conexión entre sus distintas partes, nos referimos a la cohesión. Aquí encontramos un esquema donde encontramos la definición, encontramos la intencionalidad comunicativa, los recursos sintácticos y el contexto, que vienen siendo los elementos propios de la coherencia. Hay que seguir unos pasos para que los textos sean coherentes. Primero, seleccionar la información. Segundo, estructurar esa información. Y por último, seguir unas reglas de coherencia donde los enunciados deben estar encadenados, debe haber un aporte constante de información, los enunciados no deben contradecir los contenidos, etc. Aquí encontramos un esquema sobre la cohesión. Ahí encontramos que es la relación de dependencia entre dos elementos de un texto que pertenecen a distintas oraciones. Encontramos en el nivel léxico y encontramos también el nivel gramatical. Léxico, que son los mecanismos que proporcionan la continuidad de sentido al texto a partir de los significados de las palabras, y el gramatical, que vienen siendo esos procedimientos que repiten elementos ya dichos o anticipan otros que se van a mencionar, y mediante el uso de los conectores lógicos. Esa parte de los conectores lógicos es muy importante porque son palabras de relación que nos permiten unir por medio de ciertas palabras llamadas conectores lógicos. Estas son palabras o frases que unen oraciones y párrafos entre sí. Aquí vemos y encontramos algunos ejemplos, por ejemplo, causa-efecto, cuál es su función, que señala el motivo, la razón o el efecto de algo, y aquí tenemos algunos ejemplos de conectores. Por tanto, por lo tanto, por lo que, porque, pues, por consiguiente, luego, tanto que, con que, así que. También encontramos los conectores lógicos de consecuencia, que anuncian lo que sigue, de contraste u oposición, que señala relaciones, los adversativos, que no es una negación absoluta sino parcial, de adición, que adhieren o suman ideas o conceptos, y por último el de orden, que se utilizan para enumerar una serie de ideas o puntos. Muy bien, luego de encontrar toda esta información definida y organizada dentro del plan de clase, encontraremos una serie de actividades. La primera actividad es la actividad de saberes previos. Aquí ustedes deben leer detenidamente el texto que aparece en el recuadro y contestar los interrogantes que aparecen. Primero, ¿cuál es el tema del texto? ¿Tiene problemas para entenderlo? Y si hay algún problema, ¿cuáles serían? Eso lo van a responder en este espacio que aparece en blanco. En el segundo punto vamos a encontrar el desarrollo de competencias. Aquí tenemos que el primero nos dice que ustedes deben indicar con estas afirmaciones que aparecen aquí y deberán señalar con una X si esas afirmaciones son falsas o son verdaderas. En el segundo y en el tercer punto nos dice: explica si el siguiente enunciado es coherente, sí o no, y justifica la respuesta. Ustedes van a leer ese texto que aparece aquí en el recuadro y me van a decir si ese enunciado que aparece allí es coherente. Si sí lo es, deben explicar por qué, y si no lo es, también. Luego, en el punto 3, ustedes deben ordenar los enunciados que aquí aparecen, estableciendo una relación lógica entre ellos y construir un párrafo coherente y cohesivo. Para eso, ustedes pueden utilizar
las palabras o los conectores lógicos que les va a permitir darle esa coherencia y ese nivel cohesivo que los textos necesitan. En el punto número 4, ustedes aquí deben explicar por qué el siguiente texto tiene cohesión textual. ¿Qué encontramos aquí en ese texto que aparece en el recuadro para decir que es un texto cohesivo? En el punto 5 nos dice: el siguiente texto presenta errores en su redacción. Localiza los errores de coherencia y cohesión, los deben señalar. Subráyalos y reescribe el texto para que cumpla con los elementos necesarios de la corrección de un texto: adecuación, coherencia y cohesión. Entonces aquí ustedes deben señalar cuáles son esos errores y luego van a reescribir el texto de manera correcta. En el punto número 6, ustedes deben leer el siguiente texto que aparece aquí y contestar las preguntas. ¿Qué función cumple el conector además que está subrayado en el texto? Identifique en el párrafo 5 enlaces o conectores lógicos que le den cohesión al texto. Escríbelos. Aquí me los van a escribir. ¿Qué función cumplen las comillas en el párrafo? Miren que aquí hay unas comillas, ¿cierto? Entonces, ¿cuál sería la función que cumplen dentro de ese texto? En el punto número 7, y ya para finalizar, ustedes deben imaginar la continuación de la siguiente historia hasta una situación final y escribirla atendiendo a las propiedades textuales de coherencia y cohesión. Aquí yo les estoy dando el inicio de una historia. Ustedes lo que deben es continuarla y que esa continuación tenga un final y que todo esté correctamente escrito y que se atiendan a esas propiedades que hemos trabajado en el plan de clases número 8, que es la coherencia y la cohesión. Muy bien. Aquí aparece el enlace de la evaluación. Ustedes saben que la próxima semana se estará realizando la evaluación y solamente estará activa durante los encuentros sincrónicos. Aparece la rúbrica de autoevaluación que ustedes deberán diligenciar solo cuando ya terminen todo el plan de clases. Aquí hay algunas anotaciones que deberán tener en cuenta. Primero, leer atentamente y comprender toda la información que está contenida dentro del plan de clases número 8. Deben realizar todas y cada una de las actividades allí contenidas, es decir, la actividad de saberes previos y la de desarrollos de competencias. Asistir a los encuentros sincrónicos de la asignatura según el horario establecido. Cargar en la plataforma de Google Classroom todas las actividades resueltas, que son la de saberes previos y desarrollo de competencias. Realizar y cargar las correcciones y sugerencias que se hagan y que sean propuestas por sus docentes. Y una última indicación, que es participar de las actividades propuestas en el proyecto transversal del área de lengua castellana. Eso lo estaremos trabajando en la segunda semana. Muchísimas gracias, muchachos, espero que haya quedado muy claro el tema. Recuerden que deben leer detenidamente todo para poder realizar sus actividades. Que tengan una feliz mañana.